Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hola, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, se le escucha. Buenas tardes. Ok, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Buenas. Todo bien, qué bueno. Bueno, recordatorios, muchachos. Mañana es el día del examen, ¿verdad? Va a estar habilitado desde las 12 de la madrugada, aproximadamente hasta las 11:55 del día de mañana. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿quién me puede decir qué estuvimos viendo en la clase pasada? Vamos a ver. Estuvimos hablando sobre los algoritmos, un poco sobre lo que son sistemas operativos y más o menos lo que hacen. El lenguaje binario también, sobre cómo traducir el lenguaje humano al lenguaje de máquina. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, muchachos, vamos a ver un poco acerca de la administración de ficheros, que ese fue el último tema que nos quedamos viendo el día martes, si no me equivoco. Y en ella estábamos viendo un poco acerca de que obviamente cuando hablamos ya propiamente de los sistemas operativos, decíamos que estos también actúan como un intermediario entre lo que es el usuario y los datos que contienen o que se guardan en la computadora. ¿Sí? Y generalmente cuando nosotros, bueno, no generalmente, sino que así es, cuando nosotros instalamos nuestro sistema operativo, pues hay 3 carpetas que siempre se instalan por defecto, ¿verdad? Que son mis documentos, mis imágenes y mi música. Esto permite hasta cierto punto que el usuario pues, pueda almacenar como si estuviera almacenando físicamente en un archivero, ¿verdad? Donde puede almacenar creando sus carpetas, puede etiquetarlo de la manera que quiera y de esta manera poder llevar un orden, ya sea en los documentos o en las imágenes o en la música que el usuario desee almacenar. Cuando hablamos acerca de algunas plataformas de hardware y software, básicamente nos referimos a aquellos sistemas operativos que en su momento se usaron, ¿verdad? Como por ejemplo, en su momento que se usó Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, y luego veníamos con Windows.net, pero este más que todo estaba orientado a lo que era básicamente una topología, bueno, no sería topología, sino una infraestructura cliente-servidor. Era similar a una estructura cliente-servidor. Sin embargo, en ese momento, pues no se tenía el concepto tan amplio como se tiene hoy en día. Entonces, básicamente esta pequeña red era obviamente igual con el sistema operativo con Windows, ¿verdad? Pero estaba orientado más que todo a poder compartir recursos, poder compartir datos, poder compartir, bueno, información como tal. Sin embargo, no hablamos de que era propiamente una estructura cliente-servidor como la que conocemos hoy en día. En cuanto a los sistemas operativos que se utilizaban en aquel momento no eran tablets, sino que eran como PANs, eran como agendas electrónicas que se llevaban, ¿verdad? Y cuyo, pues tenían un sistema operativo propiamente, ¿verdad? Que era propiamente para este tipo de
de agendas electrónicas. Teníamos también, por ejemplo, Windows Millennium, Windows 9, teníamos Windows 10, Windows X, XP, perdón, Windows Vista. Todos estos eran de la gama propiamente de los sistemas operativos como tal. Pero también teníamos la gama de los sistemas operativos como para servidores, como ser el Windows Server, ¿verdad? Y en cuanto a los sistemas operativos para iOS, pues teníamos el Mac X, que era el Mac 10, ¿verdad? Que fue presentado en el 2001, y antes de este, que era el Mac 9, que se presentó a inicios de 1984. También, aparte de eso, teníamos otros sistemas operativos open source, como ser Linux, Zoom, que estaban para servidores, Solaris, que también está orientado más para servidores, y otras variantes propiamente de Unix, ¿verdad? En cuanto a las plataformas que hemos tenido de sistemas operativos, tanto para computadoras de escritorio, portátiles, como para servidores. Muy bien, chicos. Esto era referente a esta parte y ahora vamos a entrar un poco a ver básicamente y a parte práctica, ¿verdad? Vamos a dejar un momentito de compartir. Ok. Y vamos a ver aparte de los flujos de control de un programa. En cuanto a los flujos de control de un programa, muchachos, vamos a iniciar propiamente hablando acerca de la diferencia que podríamos encontrar entre lo que es un algoritmo y un pseudocódigo. Pareciera que fuera lo mismo y realmente la diferencia es mínima en ellos. Cuando hablábamos de un algoritmo, hablábamos de una lista de pasos o acciones a realizar para cumplir un objetivo, ¿verdad? Ya veíamos, por ejemplo, un algoritmo para abrir una puerta. ¿Cuál es ese algoritmo? Bueno, primero nos acercamos a la puerta, luego extendemos la mano, luego agarramos el picaporte, giramos el picaporte y empujamos la puerta para poder abrir, ¿ok? Eso es una lista de pasos o acciones que se van a realizar de manera secuencial, ¿ok? En el caso del pseudocódigo, como su nombre lo indica, es un código falso que se asemeja a un lenguaje de programación, pero mucho más flexible. Es decir, hablamos más de un español estructurado y fácil de entender y obviamente no puede ser interpretado directamente por la máquina, ¿verdad? Y en este caso, tampoco decimos que va a ser interpretado al momento de escribirlo en cualquier consola, ¿verdad? Tiene que pasar propiamente a un lenguaje de programación. Es como el intermedio entre lo que es el algoritmo como tal y el lenguaje de programación con el que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y en los pseudocódigos, sin embargo, vamos a utilizar algunos comandos o algunas palabras, mejor dicho, que se utilizan cuando estamos programando, como por ejemplo, si estuviéramos trabajando con los ciclos, entonces igual podríamos utilizar el ciclo if, el ciclo if-else, podríamos utilizar el ciclo while, el ciclo do while, y en el momento que estamos haciendo ya, nuestro pseudocódigo, pues obviamente podemos o debemos, mejor dicho, colocar estas palabras, ¿verdad? Que básicamente se utilizan en los lenguajes de programación, pero que estamos hablando de un intermedio, es decir, de un español estructurado, ¿verdad? Donde no es un código para ejecutar, porque no se puede ejecutar, pero sí nos permite ver con claridad cómo va a ser el flujo. Entonces podríamos decir que es ese intermedio entre lo que es el algoritmo como tal
y el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, si dijéramos, vamos a calcular la corriente total de un circuito en serie, conociendo sus voltajes y la resistencia total. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, tenemos lo que es el algoritmo como tal y a cual dijimos que es una serie de pasos secuenciales, ¿verdad? Donde tenemos inicio, resistencia, voltaje, dividía corriente entre los voltajes, escribía corriente y en fin. Y en el pseudocódigo, pues ya somos un poquito más específicos, es decir, en el proceso como tal. Hay siempre un inicio, pero si ustedes se fijan, ya hay una declaración de variables, donde ya declaramos la variable I, R y B, y luego se pide el voltaje para que el usuario ingresara el voltaje, y luego esa información del voltaje se guarda en la variable B, luego se pide la resistencia, se guarda en la variable R, y luego para el cálculo sería I va a ser igual o va a contener el valor de B, que es donde ingresamos lo del voltaje, entre la resistencia. Luego va a escribir el resultado de la corriente y el fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos una prueba de escritorio, ejecutándolo, por ejemplo, si ingresamos 12 en lo que es el voltaje y luego cuando nos piden la resistencia ingresamos 10, entonces 12 entre 10 y ese resultado va a ser lo que es la corriente, que en este caso es 1.2 amperios, ¿verdad? Entonces, básicamente, si ustedes se fijan en el pseudocódigo, no es un lenguaje de programación. Recordemos que también un lenguaje de programación, cuando hablamos de lenguajes de programación de alto nivel, pues estos están más, se asemejan más a lo que es el lenguaje natural, ¿sí? Sin embargo, al momento de ejecutar el compilador del programa con el que estamos trabajando, pues este hace básicamente el intérprete entre convertir lo que nosotros escribimos en lenguaje de programación, convertirlo a un lenguaje de máquina. Entonces, si nosotros escribimos el pseudocódigo en el lenguaje de programación, tenemos que pasar algunos de los comandos que lo tenemos así normal, lo tendríamos que pasar propiamente a los comandos que se utilizan en el lenguaje de programación con el que estemos trabajando. Entonces, el pseudocódigo básicamente es el que a nosotros nos permite un panorama más sencillo, nos permite poder hacer como programadores las pruebas de escritorio. Se recomienda como una buena práctica el que nosotros, pues obviamente realicemos el algoritmo, luego el pseudocódigo, luego el diagrama de flujo que ya lo vamos a ver y finalmente lo pasamos al lenguaje de programación. Se supone que cuando ya lo traducimos, lo pasamos al lenguaje de programación, pues ya es más sencillo, porque incluso en el pseudocódigo, como ya se explicaba, utilizamos algunos comandos que son propiamente necesarios en el lenguaje de programación. Ahora bien, en algunos libros como tal, encontramos que el pseudocódigo lo colocan como que si fueran un algoritmo, ¿verdad? Y no hacen una distinción como tal como el algoritmo, sino que lo colocan como algoritmo, pero realmente lo que están colocando ahí es el pseudocódigo. Desde el momento que existe un detalle del procedimiento como tal y de los pasos que se van a seguir de una forma detallada y de los cálculos que se van a realizar, entonces ya estamos hablando propiamente de un pseudocódigo. Muchos avances han ocurrido en cuanto a lo que son los fundamentos teóricos de programación. Desde la aparición de los lenguajes de alto nivel a finales de la década de los 50, uno de los más importantes avances fue el reconocimiento a finales de la década de los 70 de que cualquier algoritmo, no importa su complejidad, podía ser construido utilizando combinaciones de 3 estructuras de control de flujo estandarizados. Estas estructuras eran secuenciales, que ya vamos a ver cuáles entran dentro de lo que son las estructuras secuenciales, de selección, repetitivas o interactivas, y una cuarta denominada innovación o salto, que es el YUM.
Entonces, en cuanto a los tipos de sentencias, que poco a poco los vamos a ir viendo, tenemos que las sentencias de selección, una de las más utilizadas, por ejemplo, es la sentencia if, o que esto en español es sí, o según sea, que es la sentencia switch, ¿verdad? Y en las de repetición o interactivas tenemos, por ejemplo, la sentencia for o desde, y a sentencia mientras, que es la sentencia while, hacer mientras, que es to while, y a de repetir hasta, que es repeat until, que es la que igual es una sentencia de repetición o interacción. Y tenemos los saltos o bifurcaciones, que en este caso son los jump, y en este caso tenemos el breathe, que es el de romper, el de continuar, que es continue, el de ir a, el go to, el volver, que es el return, y el answer, que es el tron. Y las estructuras de secuencia como tal, muchachos, tienen unas características bien importantes. Por ejemplo, una estructura secuencial es aquella en la que una acción, es decir, una instrucción, sigue a otra en secuencia. Es decir, no puede haber un salto entre ellas mismas, sino que es de forma secuencial. Y las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el final de los procesos. En cuanto a la estructura secuencial, tienen una entrada y una salida como tal. Y acá tenemos gráficamente, cuando veamos acerca de los diagramas de flujo, en el caso de la estructura secuencial, aquí lo estamos representando. Ojo, el diagrama de flujo contiene lo que son diferentes símbolos, ¿verdad? Y en este caso, solo estamos mostrando, y aparte de la simbología, que tiene que ver propiamente con la estructura. En la estructura secuencial está la acción 1, luego una vez que termina la acción 1, esta es entrada para la acción 2, una vez que se completa la acción 2, es entrada para la acción 3 y así sucesivamente. De igual manera, muchachos, sí, permítanme, chicos. De igual manera, cuando hablamos propiamente de los otros tipos de diagramación como tal, por ejemplo, cuando hablamos de diagrama conocido como el diagrama de Chapin, que sería este diagrama como tal, y lo que hace básicamente es una caja. Y dentro de esa caja es donde se realizan todo lo que es el diagrama de flujo como tal, ¿verdad? Y en este caso, de igual manera, pues si se fijan también es secuencial, y acción 1 y acción 2 y así sucesivamente. En cuanto al pseudocódigo, ya hablamos de que aquí vamos a utilizar, si es una estructura secuencial, pues tendríamos que utilizar, ya fuera una sentencia if o una sentencia if, ¿verdad? Entonces, en este caso, de igual manera, si fuera una sentencia if, igual tiene su inicio y las acciones y su fin como tal. Entonces, básicamente, esta es una representación como tal, muchachos, de eso. En cuanto a la estructura secuencial de, por ejemplo, si vemos un ejemplo de cálculo de una suma, tenemos que, y el producto de dos números, ¿verdad? Tenemos que, y la suma de S, de dos números, es igual a S más A más B, y el producto sería P, que sería igual a A por B.
Entonces, lo ponemos como un pseudocódigo, tenemos el inicio, en este caso va a ir y a variable A, va a ir y a variable B, y asignación de los resultados. En la variable S, pues vamos a tener la suma de A más B, y en la variable P va a contener la multiplicación de A por B. Y al final va a escribir el resultado, en este caso de la variable S, que sería la suma, y de la variable P, que es la multiplicación, y fin del pseudocódigo. Cuando lo representamos en lo que es un diagrama de flujo, tenemos que este diagrama de flujo, de igual manera, hay un inicio y hay un fin. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que nos sucede de que en inicio ponemos inicio del programa o inicio y ponemos el nombre o de lo que va a ser el programa como tal. Y ahí hay un error, ¿verdad? Porque no debe de ser de esa manera. Entonces, en este caso, nuestro diagrama de flujo, al igual que el pseudocódigo, inicia y finaliza. ¿Por qué? Porque todo ciclo inicia y finaliza. Todo programa como tal, muchachos, va a tener un inicio y va a tener un fin. Por eso decimos que es finito, ¿verdad? Porque tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, si se fijan, de igual manera, vamos a ir y a variable A y a variable B. Hay un proceso, el símbolo para el proceso es el rectángulo, y de igual manera hay una salida de información que es donde va a escribir S y P y luego el fin. Ya vamos a ver más en detalle qué significa cada uno de estos símbolos. Y lo que sí es importante, muchachos, es podríamos decir y a perfección que debemos de tener con los mismos al momento de dibujarlos. Según la vieja escuela, ¿verdad? Y anteriormente, cuando nos enseñaron a programar, a los que somos de la vieja escuela, aprendíamos propiamente primero con el algoritmo, después con el pseudocódigo, luego pasamos al diagrama de flujo, luego pasamos a hacer las pruebas de escritorio y posteriormente hacíamos lo que era ya propiamente el programa como tal. ¿Sí? Esas eran las buenas prácticas y así debería de ser. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera y si una vez nos ponemos a programar, posiblemente estemos con aquello de prueba y error. Es decir, estoy probando y si me equivoco, pues no importa, ¿verdad? Pero estoy así, prueba y error, prueba y error. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En estructura secuencial, otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, si vamos a calcular el salario neto de un trabajador en función del número de horas trabajadas, el precio de la hora de trabajo y considerando un descuento fijo. El sueldo bruto en concepto de impuesto es el 20%. Entonces, nuestro pseudocódigo igual, un inicio. Aquí es un comentario donde va a ser el cálculo del salario neto. Luego viene y va a leer las variables de nombre, de hora, de precio. Y al salario bruto, a esta variable del salario bruto se le va a asignar, o se le está asignando y a fórmula de hora por el precio hora. El impuesto va a ser el cálculo de 20% por el salario bruto. Y el salario neto sería el salario bruto menos el impuesto. Luego, ¿qué va a seguir? Bueno, vamos a escribir los resultados, el nombre de empleado, el salario bruto y el salario neto y fin del pseudocódigo. Si lo pasamos a nuestro diagrama de flujos, tenemos igual inicio, tenemos y a entrada de nuestras variables, es decir, lo que se va a leer, que sería nombre, hora, precio, hora. Y luego, si se fijan, tenemos los procesos, donde se va a calcular el salario bruto, se va a calcular el impuesto y se va a calcular el salario neto.
y finalmente y a impresión propiamente de los resultados y fin. Importante, aunque este ejemplo es propiamente para el cálculo del salario, si ustedes se fijan no ponemos inicio o cálculo de salario, sino que solamente inicio y fin, y así se debe de poner. Otra cosa que quiero que se fijen es en el diseño. Si se fijan, se respeta la simbología. En este caso está un poquito más estirado, pero realmente se está respetando la simbología que se utiliza. Y algo muy importante con este respeto de esta simbología, muchachos, es propiamente el hecho de que tienen que ser del mismo tamaño. Es decir, no podemos hacer una elipse que la figura que se utiliza para inicio y fin es la de elipse. Entonces, no podemos hacer en inicio una elipse más pequeña y en fin una más grande, por decir es así. O al revés, en inicio una elipse grande y en fin una elipse pequeña. No, tienen que ser del mismo tamaño. De igual manera, si ustedes se fijan, igual al momento de los procesos, tanto para el salario bruto como para el impuesto, como el salario neto, se respeta la forma de la imagen, de la figura. En este caso, para los procesos es un rectángulo, entonces sí tenemos que respetar propiamente esos procesos como tal. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Yo tenía una, en la pasada, usted tenía así como que unas de un tipo de fuente y en el otro de otra. Por decirlo así, tenía Arial en el pseudocódigo y en el otro tenía ya como, por decirlo así, Times New Roman. ¿Eso afectaría de alguna forma o solo es Muy buena pregunta. visual? Realmente no les va a afectar, chicos. Realmente no les afectaría. O sea, eso solo era para diferenciarlos, pero realmente como tal, eso no afecta. Ahora, hay otras cosas que sí nos podrían afectar, más que esos. Al momento del diagrama de flujo es que tenemos que ser como que bien exigentes en las figuras como tal. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que al inicio lo colocan como un círculo y no es un círculo, ¿sí? Es una elipse. Entonces, hay una diferencia entre un círculo y una diferencia entre una elipse. No sé si me doy a entender ahí. Y lo mismo en el Sí. proceso. En el proceso tenemos que usar el rectángulo. Sin embargo, si ponemos para el proceso un triángulo, perdón, si ponemos para el proceso un diamante, estamos mal. ¿Por qué? Porque el diamante como tal vamos a ver qué es cuando tengamos selección. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una decisión como tal, utilizamos lo que es el diamante, ¿sí? Donde ahí escogemos o se selecciona exactamente una decisión. Por ejemplo, si nota es mayor, si nota es mayor que 70, si esto es verdadero, entonces el estudiante aprueba, pero de lo contrario, el estudiante reprueba. Entonces ahí hay una decisión. Y si lo vamos a esquematizar, pues tenemos que utilizar lo que son el diamante, en este caso la figura del diamante, para representar propiamente esa decisión. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, realmente el que pongamos cursiva en un lado, negrita en otro, realmente eso no importa. Eso es más que todo estética, si yo quiere ver de esa manera, ¿sí? Ahora bien, al momento de dibujar nuestro diagrama de flujo, sí es muy importante que seamos bien cuidadosos con las imágenes, con los símbolos que vamos a poner, porque en internet e incluso en los tutoriales muchas veces nos lo muestran de otra manera. Entonces acá sí tenemos que tener cuidado de hacerlo siempre de la forma que nos están mostrando, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y tener el cuidado, como les estoy explicando, por ejemplo, en inicio y en fin, siempre va a ir así, va a ir inicio y va a ir fin.
no es que vamos a poner inicio de programa de cálculo de intereses, no. O sea, es inicio y es fin. Cuando nosotros lo estamos diagramando en un diagrama de flujo. En pocas palabras, chicos, un algoritmo nosotros lo podemos representar como un pseudocódigo o como un diagrama de flujo. Pero y a escuela, es decir, y a vieja escuela, en este caso, siempre nos ha mostrado o nos ha enseñado que tenemos que representarlo de las dos maneras. Es decir, y a buenas prácticas nos dicen, haces tu algoritmo, haces tu diagrama de tu pseudocódigo, luego haces tu diagrama de flujo y haces la prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque la prueba de escritorio es básicamente identificar si hay algún error, ¿verdad? Ejecutándolo de una manera manual, diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo ingreso el número 10? Así como lo vimos. Después ingreso el número 20, así. Y después ingreso el número 30, por decir algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultados me van a dar de eso? Entonces, básicamente eso es lo que el cuidado prácticamente que nosotros tenemos que tener en ese caso. Ya vamos a ir haciendo unas prácticas ahí más adelante para que ustedes lo puedan ir viendo. Pero ese es el cuidado que tenemos que tener con la simbología. Entonces ahí sí tenemos que ser bien, bien respetuosos con la simbología. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Estaba buscando esa presentación, pero para la otra clase se la voy a dar. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? No se preocupen si ahorita ustedes lo ven un poquito complicado. Para las personas que estudiaron sistemas, pues de repente no van a tener mayor problema en eso, pero no se preocupen si ahorita yo ven así como que medio complicadito, ¿ok? En cuanto a la estructura selectiva, tenemos que, y las especificaciones formales del algoritmo tienen realmente utilidad cuando el algoritmo requiere una descripción más complicada que una lista sencilla de instrucciones. Es decir, lo que vimos ahorita era una lista secuencial. Tenía que hacer 6 primero, después 6 segundo, y a salida del segundo era la entrada del tercero y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de estructuras selectivas es diferente, porque en la vida diaria, e incluso cuando hagamos programas, ya vamos a dejar un ejercicio para que puedan hacer, se van a dar cuenta que no es tan secuencial. Y en algunos casos tiene que haber una repetición de acción más de una vez. Entonces, este es el caso cuando existe, por ejemplo, un número de posibles alternativas resultantes de la evaluación de una determinada condición. Y las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí que suelen denominarse también estructuras de decisión o alternativas. Entonces, en las estructuras selectivas se evalúa una condición y en función del resultado de ella misma se realiza una opción u otra. Y la condición se especifica usando expresiones lógicas, como el ejemplo que les di hace poco. Si el estudiante tiene una nota mayor que 70, si esta condición se cumple, entonces uno de los resultados es que el estudiante aprueba. Pero si no se cumple, es decir, si el estudiante tiene 20 de 70, entonces no se está cumpliendo la condición ahí, entonces el estudiante reprueba su asignatura. Y la representación de una estructura selectiva se hace con palabras en pseudocódigos, por ejemplo, if, then, else, o si fuera en español sería sí, entonces, si no. Entonces ahí utilizamos el if combinado de if, then y else.
Y estructura seyectiva, bueno, aquí es muy importante, con una figura geométrica en forma de rombo o bien un triángulo en su interior de una caja rectangular, ¿verdad? Ese es el que nosotros, yo lo veo como diamante, ¿verdad? Yo siempre lo reconozco como un diamante, pero realmente la figura es un rombo, el que se utiliza para la estructura de seyectivas o de decisión. Y estructuras seyectivas o alternas pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser múltiples. En el caso de ellas, estructuras simples, donde utilizamos si, entonces, en este caso if then, lo que hace es que ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Y a selección sí, entonces evalúa la condición y. Por ejemplo, si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción S1. Si, o una acción compuesta y consta de varias acciones. Si la condición es falsa, entonces no hace nada. ¿Cómo lo representamos nosotros en nuestro diagrama como tal? Voy a quitar esto para que se vea bien. ¿Cómo lo representamos? Bueno, lo representamos de la siguiente manera. En un diagrama de flujo, muchachos, y solo mostrando la parte de esa condición, es decir, de if then, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos la condición, por ejemplo, lo que decíamos, si nota es mayor o igual a 70, si es así, entonces el estudiante y acción sería que ella aprueba, ¿sí? Si fuera falso, entonces el estudiante reprueba, ¿ok? O termina la condición como tal. Entonces, en una condición sencilla con if then, está eso. Está la condición, si es verdadero hace una acción y si es falso, simple y sencillamente lo finaliza o lo termina como tal. En un pseudocódigo en español, ¿verdad? Si fuera en español, utilizamos si y a condición. Entonces, es decir, si la condición se cumple, entonces se va a hacer la acción. De lo contrario, esta finaliza. Si fuera en inglés, entonces utilizamos if, then. Si, en este caso, if, si la condición se cumple, then, entonces se realiza la acción y en if para finalizar el ciclo. En el caso de bueno, este es el mismo pseudocódigo, nada más que está más detallado. Y la palabra pseudocódigo sí y fin sí se alinean verticalmente, intentando dejar una sangría. Y dentro de esa sangría queda lo que es el bloque, la sentencia, lo que va a ejecutar. Como nosotros lo vemos de esta manera. Permítanme un momentito, muchachos. Permítanme, por favor. Hola, Inge.
Ok, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Yo tengo una pregunta en la presentación que estamos viendo, por ejemplo, de que decía, si fuera verdadero, habría que poner, o sea, habría que mencionar antes la variable, o sea, de la acción, o no. Ah, en esta ¿En presentación, en esta. Ajá, Acá. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Habría que... dependiendo de cuál ciclo estamos usando. En el caso del ciclo sí, en la expresión lógica, si nosotros, por ejemplo, si hubiera una variable de notas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros validamos si nota es mayor o igual que 70, por decir algo, entonces obviamente para colocar dentro de la expresión una variable, en este caso ya variable nota, si yo ya tengo que haber declarado anteriormente. Recuerden que aquí estamos viendo solamente la sintaxis propiamente del ciclo. No sé si ahí me doy a entender. Estamos viendo la sintaxis del ciclo como tal. O sea, solo lo de sí, solo sí. O sea, no estamos viendo, miren, es que recuerden una cosa, cuando nosotros vemos un programa, bueno, un pseudocódigo de los ejercicios que habíamos visto anteriormente, por ejemplo este, si ustedes se fijan, yo aquí tengo declaradas variables, o sea, tengo mis variables, pero si yo ya estoy haciendo un pseudocódigo ya formal como tal, yo tengo que hacer no solamente la parte del ciclo. Lo que pasa es que yo aquí, en esta parte, para explicar y a selección como tal, o para explicar el tipo de sentencia, solamente les estoy mostrando y aparte donde se está poniendo y a sentencia como tal, es decir, en este caso, y a función sí. ¿Sí me doy a entender? Pero antes de eso existe un inicio, existe una declaración de variables, existe una lectura de las mismas. Aquí solamente estoy mostrando una parte, que es la parte propiamente de las sentencias. No sé si me estoy dando a entender, chicos. Ahorita sí. ¿Sí? Eso, fíjense que la pregunta que usted hizo es muy buena, es muy interesante, porque muchos estudiantes tienden a confundir en eso. Dicen, ah, ingeniera, pero es que aquí solo mostramos esta parte. Yo aquí solo les estoy mostrando y aparte propiamente que es la sentencia como tal. Pero antes de eso hay un inicio, hay una declaración de variables, hay una asignación de variables en el caso de que, por ejemplo, se esté asignando una variable, ¿sí? Hay todo un proceso antes de eso. Pero yo no les estoy mostrando todo el proceso como tal porque estamos hablando solamente de la sintaxis. Ya una vez que comiencen a hacer los ejercicios, entonces ya van a ver ustedes ya propiamente todo el desglose. ¿Sí? Ok, chicos, sigamos. Por ejemplo, ahora y alternativa doble. Recuerden que estaba ya simple, estaba ya doble. En alternativa doble tenemos siempre la función sí, pero en este caso es sí, entonces, si no. Es decir, if, then y else. Y la estructura anterior es muy limitada, es decir, la que vimos anteriormente. Y normalmente se necesita una estructura que permita elegir entre dos opciones alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Si la condición C es verdadera, se ejecuta S1. Y si es falsa, se ejecuta S2. Entonces, en este caso tenemos, fíjense bien, solamente la parte donde estoy explicando el ciclo, muchachos. Tenemos la condición, ¿sí? Por ejemplo, una condición, vamos nuevamente a la condición de las notas. Si nota es mayor o igual a 70,
Entonces, si esta condición se cumple, si es verdadero, entonces va a realizar una acción. Y si es falso, realiza otra acción. Y continúa el ciclo. O por ejemplo, si años es mayor que 16. Y la condición se cumple, es decir, si años, por ejemplo, si la persona viene y dice en el sistema, ingresa a tu edad, y el usuario ingresa 15. Entonces la validación dice, ok, 15 es mayor o igual a 16, falso. Entonces, si es falso, va a haber una acción. Si es verdadero, y por ejemplo, y el usuario ingresa a 18, entonces verifica, 18 es mayor o igual a 16, verdadero, entonces realiza otra acción, por decirles algo. Entonces, en este caso es una condicional donde si no se realiza la primera parte, o sea, si no entra en el primer ciclo, entonces, de lo contrario, se ejecuta otra condición. ¿Cómo se representa a nivel de diagrama? Se representa de esta manera. Ojo con esto, este solo es la parte, el pedacito propiamente de la representación de la condición como tal. Y en el pseudocódigo en español, ¿verdad? O en inglés, como estemos trabajando, si fuera en español, entonces sí, y a condición, obviamente, es la validación que nosotros estamos haciendo. Una condición es una validación. Si la condición se cumple, entonces se va a realizar una acción. Pero de lo contrario, es decir, si no, realiza otra acción y el fin de sí como tal. ¿Ok? Ahora, si estuviéramos hablando de pseudocódigo en inglés, entonces de igual manera. Si y a condición, entonces y a acción. De lo contrario, entonces se ejecuta la acción 2. Y fin del ciclo. Siempre tenemos que abrimos y cerramos nuestro ciclo. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, se inicia con un if, se cierra con un en if. Y podemos ver los ciclos anidados, que son los ciclos triples. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una alternativa doble. Acá tenemos que este algoritmo, por ejemplo, este algoritmo, que si ustedes se fijan era lo que yo les mencionaba. Aquí está como un algoritmo, pero realmente es un pseudocódigo, porque ya acá estamos declarando variables donde decimos que vamos a tener 3 variables de tipo real, ¿verdad? Y va a iniciar el proceso. Entonces, inicia donde lee y a variable A y a variable B. Si A es diferente, esto significa diferente a 0, entonces X va a contener a menos B entre A. Es decir, el resultado de esta operación aritmética va a contener X. Entonces va a escribir X. Si no, entonces si B es diferente de 0, entonces escribe solución imposible. Si no, escribe solución indeterminada. Acá, si ustedes se fijan, está el fin del sí, acá está el fin del siguiente sí y acá está el fin de nuestro inicio. ¿Cómo quedaría realmente para el diagrama como tal? Quedaría de la siguiente manera. Inicio, cierra con fin, ¿ok? Entonces, este sí se cierra con este fin de este sí. Por eso es la importancia de la sangría. Si ustedes se fijan, aquí hay una sangría. Este espacio como tal es una sangría. Este espacio como tal es una sangría. Este sí no es de este mismo fin de sí. Pero dentro de este sí no, es decir, si no se cumple, hay otro sí. Y el cierre de ese otro sí es este fin de este sí. Si nosotros no lo hubiéramos puesto en sangría, nosotros no sabríamos eso. Por eso es muy importante la sangría. Si ustedes se fijan, acá hay una alternativa doble, donde ¿qué? Inicia
Si la primera condición es verdadero, entonces va a realizar esto que está aquí. ¿Ok? Si no, entonces otra validación. Si no va a revisar si B es diferente de 0, entonces va a escribir solución imposible. De lo contrario, escribe solución indeterminada y fin de sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? De mi parte no. No sé los demás. Esta es la parte sencilla, muchachos. Hasta aquí yo tampoco tengo dudas. Muy bien. Ok. Bueno, chicos, nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. ¿Ok? Hoy no nos vamos a extender más tiempo, sino que nos vamos a quedar hasta aquí, porque sé que mañana igual van a tener su examen, se tienen que conectar. Recuerden de que se pueden conectar en cualquier horario, hacer su examen y a tener mucho cuidado, a revisar que en ese momento no esté planificado un corte de energía o algo, muchachos, que les pueda afectar para el desempeño de su examen como tal. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o duda. Si no, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Mañana, ¿cuánto tiempo va a dar para el examen? Eso depende del tipo de examen. Si el examen no es complicado, puede andar entre 10 a 15 minutos. Si el examen es un poquito más complejo, anda entre 30 a 60 minutos. Y si el examen es muy complejo, anda entre 90 a 120 minutos. Pero eso va a depender. En este caso, como es más teoría que otra cosa, posiblemente sea un examen que no lleve mucho tiempo. Igual en las indicaciones, muchachos, ahí va a aparecer eso. ¿Preguntas, chicos? Todo claro. Todo claro. Todo bien, entendido. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Igual, ingeniera, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Igual, buenas tardes. Feliz tarde, muchachos. Gracias por conectarse el día de hoy. Yo sé que hoy no era el día de la clase, pero ayer habían unos inconvenientes, entonces igual, si hubiéramos tenido la clase de ayer, no hubiera podido finalizar ni siquiera con el tiempo establecido de la clase. Entonces, por eso lo pasamos para el día de hoy, ¿ok? Que tengan un feliz día. Cuídense mucho.